Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a una sesión más de la Escuela de Desarrollo Cristiano en este curso que estamos ofreciendo acerca del libro de Éxodo. Estamos haciendo este estudio panorámico acerca del libro de Éxodo, donde lo que pretendemos es simplemente tener eh, pues una visión un poquito más amplia de lo que podemos encontrar en este libro. ¿Por qué no hacer ciertas reflexiones acerca del contenido de este libro, de lo que nos va narrando este libro en este curso que está basado prácticamente en 12 sesiones? Hoy estamos por comenzar, estaremos trabajando lo que sería nuestra quinta sesión del libro del Éxodo. Y bueno, pues antes de comenzar, vamos a hacer una oración para poner este tiempo en manos de Dios. Amado Padre, Señor, en el nombre precioso de Cristo Jesús, te damos muchas gracias, Padre, Señor, por el maravilloso regalo de tu palabra, Padre, por el privilegio, Señor, el placer, Padre, de abrir la palabra, Señor, y de, Padre, Señor, poder descubrir los tesoros que tú tienes, Padre, Señor, para nuestros corazones. Te pedimos, Padre, Señor, que seas tú en nosotros, Señor Padre, guiándonos, Padre, con el único propósito de cambiar nuestras vidas para bendecir y glorificar tu nombre. Señor, te lo pedimos en Cristo Jesús. Amén. Muy bien, pues como le decía, estamos prácticamente en lo que sería la quinta sesión de este curso del libro de Éxodo de la Escuela de Desarrollo Cristiano de la Iglesia Bíblica Torrefuerte, donde nuestra intención es ofrecer cursos que permitan un mayor crecimiento espiritual y en este caso el profundizar en la lectura, en el estudio del segundo libro del Pentateuco, es decir, del Éxodo. Recuerde que nos estamos basando en este libro de Rafael Porter y de René Iraeta que se llama Comprados por Dios. Es un estudio acerca del libro de Éxodo. Y bueno, pues el autor maneja en 12 capítulos este estudio, en 12 capítulos, eh, donde la quinta sesión, el quinto capítulo, lo titula como Jehová pelea por Israel. Prácticamente estamos hablando por ahí de los capítulos 14 a 15 del libro de Éxodo, donde nosotros más bien estaremos abordando el tema de lo que es el paso de Israel por la tierra seca, por el mar Rojo, ¿no? Donde viene pues prácticamente la culminación de la liberación de Israel de los egipcios. Bien, entonces, nos tiene que llevar siempre que vayamos a la palabra, es muy importante, es cierto, vamos a estudiar nombres, lugares, datos, etcétera, pero siempre, siempre, siempre tenemos que ir a la reflexión, siempre tenemos que llevar todo lo que leemos, todo lo que estudiamos a la reflexión. Y creo yo que algo que tiene este libro de Éxodo, es que nos enseña la diferencia entre pelear con Dios y pelear contra Dios, ¿no? Eh, Haciendo un repaso de nuestra sesión anterior, de la sesión número 4, habíamos visto que ya Moisés se ha presentado con Faraón, eh, ya Dios le ha dicho a Moisés todo lo que habría de ocurrir. Y entonces da instrucciones, ¿por qué? Porque habíamos visto la sesión pasada, estábamos hablando acerca de la 10ª plaga, que era la muerte de los primogénitos, donde Dios le avisa a Moisés lo que está por suceder, ¿no? Y le da instrucciones para que esta 10ª plaga no afecte a los israelitas, y entonces viene lo que sería la institución de la Pascua, y no solamente su institución, sino también su celebración, la cual va a ser anual. Deja muy en claro Dios el rechazo por el uso de la levadura egipcia, como un acto simbólico de renuncia total hacia el pasado, hacia la vieja vida, hacia la vida y sobre todo la dependencia de Egipto.
¿no? Y bueno, pues obviamente Dios lleva un juicio, una maldición, porque hay que decirlo así con todas sus palabras. Dios lleva una maldición hacia los primogénitos, dando muerte a los primogénitos, pero ofrece un plan de salvación para los primogénitos de Israel. Dios salva a los primogénitos de Israel, por lo tanto los primogénitos le pertenecen. Y entonces, inclusive veremos, habrá también la institución de la dedicación de los primogénitos. Todo esto nos lleva a entender la deuda que Israel tiene para con Dios, ¿no? Y creo yo, le decía que siempre hay que verlo reflexionando hacia nuestras vidas. Dios ha obrado en nosotros, ha obrado en nuestro corazón. Si usted ha rendido su vida al Señor, si usted ha reconocido el pecado en su vida y que es necesario cambiar, que es necesario el renunciar al pecado y aceptar a Cristo en su corazón, usted habrá vivido la experiencia que ha vivido Israel al salir de Egipto, ¿no? ¿Por qué? Porque nosotros también hemos sido liberados del pecado y por lo tanto también tiene que haber una ruptura con el pasado. No podemos seguir viviendo igual, no podemos seguir viviendo bajo las mismas pasiones, nuestras motivaciones ahora son diferentes y ahora nos pertenecemos a Dios, somos de Dios, ya no podemos vivir en nuestros propios deleites, justificando nuestros deseos, porque ya no somos nuestros, ¿no? Es una idea que yo sé que cualquiera que me escuchara diría, este cuate está loco, ¿no? ¿Cómo es posible que piense de manera tan primitiva, que sea tan cavernícola, si me permite usted la expresión? Pero esta es una realidad. Dios es el creador de todo. Le guste a quien le guste, pese a quien le pese, Dios es el autor de todo y todo le pertenece a Dios, ¿no? Y entonces, pues nos debemos a Dios y si hemos sido rescatados del pecado, pues al igual que Israel, estamos en deuda con Dios. En la historia vamos a ver la respuesta de Israel. La respuesta de Israel es un tanto triste. ¿Por qué? Porque Israel termina anhelando su esclavitud, termina volteando la mirada hacia Egipto, termina deseando prácticamente la levadura de los egipcios y entonces escucharemos posteriormente murmuraciones, ¿no? O manifestaciones como el reproche que hacen con Moisés, ¿no? De por qué nos has sacado de Egipto, ¿no? Como si hubiera sido una situación idónea, ¿no? Entonces, ¿por qué nos has sacado de Egipto? Vemos un anhelo, mejor nos hubiera sido morir en Egipto que morir en el desierto. O sea, hay un anhelo incluso por los sepulcros de Egipto, ¿no? Y hay una preferencia por la esclavitud que por el morir en el desierto. ¿Dónde está el gran error aquí? ¿Dónde está el error del pueblo de Israel? Pues dar por hecho que iban a morir en el desierto, ¿no? Discúlpeme usted, pero ellos crearon su drama, su teatro, su tragicomedia, y ellos ya daban por sentado que iban a morir en el desierto. Es decir, dejaron de poner atención en la promesa de Dios. Y la promesa de Dios es que los iba a liberar para entregarles una tierra prometida. Y ellos se fueron por la circunstancia. Ellos vieron hasta donde sus ojos alcanzaban y lo que sus ojos llegaban a ver era desierto. Y entonces ellos toman como esta decisión, ¿no? O más bien, más que esta decisión, esta conclusión de vamos a morir en el desierto, mejor nos hubiera sido seguir siendo esclavos en Israel, ¿no? Perdón, en Egipto. Eh, ¿Cuál debe ser el rol de Israel? En sesiones pasadas mencionamos acerca del plan de Dios en todo esto y cómo Dios había determinado los roles de cada actor, ¿no? Moisés sería el intérprete entre Dios y el pueblo. Aarón sería el intérprete entre Moisés y Faraón, ¿no? Faraón también tenía su rol que era
el endurecer su corazón, rebelarse, el caminar en necedad. Y el pueblo de Egipto iba a cumplir el rol de ser un espectador del poder, de la poderosa diestra de Dios por sobre sus dioses y por sobre su cultura y su civilización y sus ejércitos y sus carros y sus caballos, ¿no? ¿Cuál debiera ser el rol de Israel? Bueno, el rol de Israel hubiera sido una respuesta adecuada a lo que Dios estaba obrando. Sin embargo, la Biblia no lo dice así, pero lo podemos mencionar de esta manera. Creo yo que eh, Israel, a Israel le llega una 11ª plaga, ¿no? ¿Por qué? Porque le llega la incredulidad. Y esta es una plaga muy peligrosa porque no es una plaga externa, no llega con los elementos, no llega con el viento, no llega con el calor. Esta es una plaga que emerge del corazón. Y entonces desde el mismo corazón de los israelitas empezó a surgir un sentimiento de incredulidad. Mire, Dios cumplió su rol. Él le enseñó a Israel la libertad, porque este era un pueblo que no conocía la libertad. No es el pueblo que llegó a Egipto con Jacob. Esta ya es otra generación donde nacieron esclavos y se sabían esclavos y Dios les empieza a enseñar lo que es una vida libre. Dios les enseña que son pertenencia de Él. ¿Por qué? Porque recordemos que en este tiempo Israel no tenía culto, no hacía culto. Ellos vivían bajo el culto egipcio, ¿no? Y entonces Dios les va a enseñar ahora a adorarle y les va a enseñar su protección. Les va a enseñar que Dios es quien controla la historia, no la historia controla a Dios. Dios les va a mostrar cómo Él es capaz de formar a su pueblo, inclusive desde las entrañas mismas de una tierra pagana, de una tierra cuyos moradores no reconocen a Dios. Dios, de hecho, va a concertar con el pueblo de Israel un pacto de relación. Me atrevo a decir que es un pacto inclusive de gobierno, ¿no? Y yo me atrevo a decir que es más un pacto de gobierno que de relación, porque en el pacto Dios busca gobernar sobre nosotros, aunque va de la mano que también no es un gobierno monárquico absoluto. Dios quiere interactuar con nosotros, ¿no? Y es un privilegio, creo yo, para Israel el poder haber concertado el pacto con un Dios relacional, con un Dios que quiere mantener una relación personal conmigo y no estos dioses pietistas, ¿no? Donde pareciera que han creado todo y se desentienden de su creación. Dios provee el lugar para la adoración. Lo veremos, por ejemplo, en el monte Sinaí, lo veremos después con el tabernáculo. Dios manifiesta en todo tiempo su poder, le va a manifestar a Israel, lo va a hacer con los egipcios, pero con los egipcios lo va a hacer más a manera de juicio. Pero con Israel Él va a mostrar el poder de Dios a favor de ellos, le va a mostrar su naturaleza y su carácter, es decir, sus atributos. Qué grande es poder contar con un Dios, que siendo el soberano, que siendo el creador, que no estando obligado a tener que relacionarse conmigo y mucho menos darme explicaciones de quién es Él se quiere mostrar a mí. Él quiere que yo le conozca y Él abre su corazón para conmigo y Él me quiere mostrar no solamente su omnipotencia, su omnipresencia, su omnisciencia, no. Él también quiere mostrarme su amor, Él quiere mostrarme su misericordia, Él quiere mostrarme su gracia, Él quiere hacerme ver que yo soy tan importante para Él como la niña de sus ojos, ¿no? Y esto Israel lo está experimentando. Israel tendrá en este proceso, Israel tendrá que aprender a obedecer. Veremos que fallará muchas veces, como creo yo que usted y yo también solemos fallar muchas veces, ¿no? Pero qué hermoso es tener la seguridad de un Dios
que nos muestra su amor a pesar de nuestros fallos y que nos alienta a seguir adelante. Israel emprende su viaje a la tierra prometida, lo va a hacer, digamos, en 3 momentos, ¿no? Que será el trayecto de la salida de Gosén hacia el mar, después vendrá algo maravilloso y sobrenatural, que será el viaje a través del mar o en medio del mar por tierra seca, y después veremos el viaje de Israel hasta el monte Sinaí. Muy bien, pues entonces, siguiendo aquí adelante, comencemos ya de lleno con lo que sería, nos habíamos quedado en la sesión número 4, en el capítulo 13, habíamos llegado hasta el versículo 21, hasta el versículo 16. Hoy iniciamos a partir del versículo 17 con el viaje que emprende Israel hacia el mar. Bueno, tenemos que tomar en cuenta que Israel va a realizar un viaje de Egipto hacia el Sinaí. Sin embargo, no va a seguir el camino acostumbrado que seguían, por ejemplo, los comerciantes, los viajeros, que era el camino más corto, el cual tenía que cruzar la región de la Filistea, de los filisteos. Dios tiene otra decisión. Él no quiere que Israel vaya por ese camino y guía a Israel por el camino más difícil y más largo, es decir, por el desierto. Si nosotros tratamos de ver por qué Dios no lleva a Israel por el camino más corto o el más fácil, si lo pudiéramos mencionar así, bueno, la razón es muy simple, es muy sencilla. Tengo 2 razones aquí, ¿no? Si Israel se hubiera ido hacia el monte Sinaí por el camino corto que implicaba cruzar la región filistea, seguramente hubieran tenido que enfrentar en guerra a los filisteos, y para el momento Israel es un pueblo esclavo que no tiene instrucción militar, que no sabe pelear, que no sabe ser nación, porque no tenían una nacionalidad propia, eran esclavos en Egipto, y entonces seguramente los filisteos los hubiesen capturado, ¿no? Y entonces, ¿en qué papel hubiese quedado Dios al liberar a un pueblo para ser capturado por otro, ¿no? Por otro lado, también si Israel hubiese tomado el camino por la región filistea y los filisteos hubiesen salido a su encuentro, seguramente Israel, sin pensarlo, se hubiese regresado a Egipto. Entonces, pues obviamente también esto afecta en el testimonio. ¿Por qué? Porque ¿de qué sirve entonces que Dios libera a un pueblo si en la primera adversidad el pueblo va a regresar sin pensarlo? Le repito, el pueblo va a tener en su corazón muchas veces el anhelo por querer regresar. Y mire usted qué bueno es Dios, porque Dios aún así va respondiendo. Oye, no tenemos agua, nos ha sacado para matarnos de sed, y Dios provee el agua, con tal de que no quieran regresar a Egipto, ¿no? Al menos en Egipto teníamos agua. Bueno, aquí tienen el agua. Oye, es que no tenemos alimento y nosotros y nuestros ojos no ven otra cosa más que este maná. Algunas versiones dicen este cochino maná, o sea, noten el desprecio, ¿no? Y bueno, Dios, viene este famoso pasaje que veremos después donde Él les lleva codornices, ¿no? Con tal de que no tengan la firme intención de regresar a Egipto, ¿no? Pero seguramente si los filisteos, que también eran un pueblo fuerte, un pueblo poderoso, hubieran salido a presentar guerra contra Israel, vamos, hubieran regresado corriendo a Egipto, ¿no? Entonces esas son las razones por las cuales Dios decide guiar al pueblo de Israel por el camino largo, por el camino del desierto. ¿Por qué? Porque Israel necesita 2 cosas. Necesita tiempo y necesita experiencia. Y ojo, porque nosotros muchas veces en nuestra vida queremos lograr cosas, queremos alcanzar cosas de las cuales quizá aún no estamos listos. Y lo que necesitamos es tiempo y experiencia. Es decir, necesitamos madurar, necesitamos madurez.
Y muchas veces la madurez viene en ámbitos hostiles. Y creo yo que Israel necesitaba este tiempo y esta experiencia en la hostilidad del desierto. Y es hacia allá donde los va a llevar Dios. Pero no los va a dejar solos, como nunca nos deja solos a nosotros. Dios va a ir en forma de columna, columna de nube en el día para ofrecer sombra al pueblo y columna de fuego en la noche para ofrecer calor. Recuerde usted que los desiertos, es cierto, son muy cálidos en el día, pero son demasiado fríos en la noche. Entonces Dios como columna de fuego ofrece tanto su luz como su calor, ¿no? Y en este pasaje aparece estos paréntesis que le he mencionado, ¿no? Siempre que viene la descripción de una historia, de repente la palabra coloca ciertos paréntesis. En una sesión anterior estábamos estudiando aquí acerca de la historia de el encuentro de Moisés con Dios en la zarza ardiente y después la comisión que él tiene con Faraón, las audiencias con Faraón, cómo se presenta con Faraón. Y viene un paréntesis bíblico, ¿no? Un paréntesis que hace la Biblia, corta la historia para meter unos datos o una pequeña historia fuera de la historia, pero que siempre estarán relacionadas, ¿no? Habíamos visto que de repente en estas audiencias que Moisés tiene con Faraón, hay un paréntesis donde se explica la genealogía de Moisés y de Aarón. Esto con el firme propósito de justificar el sacerdocio de Moisés y de Aarón, ¿no? La autoridad que Dios les da como voceros de él, como mensajeros, ¿no? Bueno, en esta historia donde estamos viendo el viaje que Israel emprende hacia el mar, de repente hay un paréntesis que nos narra de cómo son tomados los huesos, los restos de José, para cumplir con una petición que José hará en los últimos capítulos del libro de Génesis. Bien, entonces, todo esto nos tiene que llevar siempre a meditar hacia nuestra vida, ¿no? ¿Por qué? Porque muchas veces en nuestra vida nosotros queremos hacer las cosas bajo la ley del mínimo esfuerzo. Israel viene saliendo de Egipto, viene saliendo de la esclavitud. Recuerde usted que en los últimos días Faraón se había molestado y de hecho había duplicado la carga, les había quitado la paja para hacer los ladrillos y les seguía exigiendo la misma cantidad de ladrillos. Entonces estamos hablando de un pueblo cansado, estamos hablando de un pueblo explotado, perdón, de un pueblo oprimido, que lo que menos quería era luchar, ¿no? Y sin embargo, la realidad es que ellos necesitaban aprender a luchar. Si ellos iban a conformar, si ellos iban a ser formados como una nación, debían aprender a luchar. Y es entonces que Dios los lleva al desierto y Dios los va guiando. Pero muchas veces nosotros en nuestra vida, pues queremos vivir una vida sin esfuerzos, ¿no? Vivimos bajo estos sueños guajiros de si me ganara la lotería, si me ganara la casa de tal sorteo, etcétera, ¿no? Y tenemos estos sueños guajiros de si yo tuviera todo el dinero del mundo, viajaría, comería, etcétera. ¿Por qué? Porque nuestra alma siempre anhela vivir sin esfuerzos, ¿no? Se nos olvida muchas veces que nuestra realidad, nuestro propósito en la tierra es trabajar, es producir, ¿no? Y es por eso que de repente tenemos la necesidad de madurar. Y la madurez muchas veces vendrá con las pruebas. Y en medio de la prueba no solamente somos formados, sino que también desarrollamos, aprendemos nuestra confianza en Dios. ¿Por qué? Porque tenemos que entender que Dios o muchas veces trae la prueba, Él trae la prueba a nosotros, o Él nos lleva a la prueba, o simplemente Él permite que la prueba nos alcance, ¿no? De repente pensamos que Dios trae las pruebas y esto puede generar en nosotros la perspectiva de un Dios castigador, ¿no? De un Dios aburrido que tomó su lupa y empieza a quemar cristianos como el niño que quema las hormigas, ¿no? No, no funciona así. Muchas veces las pruebas llegan por la misma maldad del hombre,
De repente hay gente que platicando me dice, fíjate que mi hijo tuvo un accidente, una persona tomada le pegó, chocó y mi hijo está en el hospital. ¿Por qué Dios permitió esto? ¿No? O sea, como si Dios hubiera mandado al borracho, ¿no? Y le digo, bueno, mira, pues tienes que aprender a verlo como una circunstancia de la vida donde simplemente coincidió que una persona tomada se subió al coche y se encontró con el coche de tu hijo. No veas esto como que Dios mandó a ese borracho seguramente para castigar a tu hijo por no acercarse de la manera adecuada a Dios. Dios no funciona así, Él no trabaja así. Pero sí tienes que ver que esta circunstancia que ha alcanzado a tu hijo, en toda esta circunstancia, Dios está presente, ¿no? Y eso es algo que Dios nos ha querido enseñar desde estas historias que nos narra la palabra. Entonces, vale la pena que reflexionemos en qué pruebas Dios nos ha formado, ¿no? En qué pruebas hemos podido ver cómo Dios nos ha ayudado a alcanzar la madurez. Qué pruebas que quizá llegaron a nosotros, a lo mejor hasta porque nosotros mismos nos lo buscamos, ¿no? Para los que hemos sido víctimas de un vicio, seguramente me entenderán, muchas de las secuelas de los vicios, pues tarde o temprano nos alcanzan. Y no es de que Dios nos las haya traído, nosotros corrimos a buscarlas. Sin embargo, en todo este proceso Dios ha estado ahí, ¿no? Entonces, nosotros podemos ver la mano de Dios en estas pruebas y no debemos buscar la voluntad de Dios. He escuchado mucho esto de vamos a buscar la voluntad de Dios o yo quiero buscar la voluntad de Dios como si la voluntad de Dios se hubiera extraviado, ¿no? Dios siempre ha estado con nosotros en las buenas y en las malas. La pregunta es, ¿nosotros le hemos atendido? Porque Dios ha estado con nosotros siempre con su buena voluntad, ¿no? Entonces tú y yo sabemos lo que tenemos que hacer y muchas veces no lo hacemos porque perseguimos nuestra propia voluntad, pero en realidad Dios siempre ha estado ahí como siempre estuvo con Israel. Viene lo que sería la persecución del faraón. Estamos prácticamente ya abriendo el capítulo 14, donde como lo habíamos visto en sesiones anteriores, faraón, pese a las 9 plagas que azotan a su nación, como a la 10ª plaga que alcanza a su hijo, el primogénito, pese a todo esto, Faraón no se da por vencido, ¿no? Es triste el grado de necedad que tiene Faraón. Le repito, como se lo decía yo en la sesión pasada, aunque me lleva a pensar, también me lleva a considerar en la necedad en la cual muchas veces yo también camino, ¿no? Faraón no se da por vencido pese a todo lo que ha visto y todo aquello de lo cual ha sido testigo y ha sufrido inclusive, no se da por vencido. Había autorizado la salida de Israel, porque recuerde que Moisés no llega ante Faraón a decirle, oye, dice Dios que dejes ir al pueblo para que sea una nación. Lo que Moisés le dice a Faraón es, deja salir al pueblo a 3 días de camino para que adoremos a Dios, dando a entender que regresarían a sus labores en Egipto, ¿no? Entonces, Faraón autoriza la salida para que ellos vayan a adorar a Dios, pensando en que el pueblo tendría que regresar a sus labores, ¿no? Pero no autorizó jamás Faraón, no concibió la idea de una liberación, como Dios sí la tenía planeada, ¿no? Entonces, una vez que Israel sale, que inclusive Israel es provisto por las alhajas de oro y plata de los mismos egipcios, pues yo creo que Faraón ahí consideró las implicaciones de lo que hizo, ¿no? De la decisión tomada. Ok, se acaba de ir prácticamente la mano obrera, ¿no? La fuerza laboral con todos los esclavos, ¿no? Y eso seguramente motivaría la persecución de Faraón para con Israel. Y entonces podemos ver aquí dos planes que entran en conflicto, ¿no? Por un lado está el plan de Dios, donde desde capítulos anteriores
Hemos visto cómo lo tiene perfectamente diseñado con las maneras, con los personajes, con los roles, con las incidencias. Y Dios mismo ya había dicho que Faraón iba a endurecer su corazón e inclusive ya había previsto esta persecución. Es decir, Dios no fue sorprendido en su plan y en todo tiempo va a manifestar su poder sobre los egipcios y su poder para con Israel. Sin embargo, está el plan de Faraón. Faraón cree que tiene dominio sobre Israel. De hecho, él piensa que el pueblo israelita está perdido en el desierto. Él no tiene esta idea o esta conciencia de que Israel está siendo guiado por Dios. Y yo creo que Faraón pensó, como cualquiera de nosotros humanamente hubiese pensado, ¿qué hacen estos locos que van hacia el desierto cuando no toman las rutas comerciales, ¿no? Cuando no van hacia la región de Filistea. Estos están perdidos, vayamos sobre ellos y ahora azotémosle más severamente, ¿no? Sin embargo, creo yo, Faraón no entendía los planes de Dios. Nos lleva a pensar muchas veces qué tan empatados están nuestros planes con los planes de Dios. ¿No será que muchas veces dentro de nuestros planes no somos capaces de ver el plan de Dios o que simplemente no los queremos, no queremos considerar sus planes? Esto nos tiene que llevar mucho a pensar en ese sentido, ¿no? El temor de Israel, mire, es muy fácil leer la Biblia, ver que Israel murmura, ver que Israel tiene miedo, pero seamos francos, ¿no? No es que justifiquemos esta acción de Israel, pero la realidad es que si lo vemos con ojos humanos, Israel no tenía ninguna posibilidad. ¿Por qué? Porque estamos hablando de que Israel era un pueblo esclavo que no tenía nación frente a la nación más poderosa de la época. Así como hay naciones que van teniendo sus momentos, piense usted, por ejemplo, en los tiempos de Jesús, los romanos eran amos y señores de prácticamente toda Europa, parte de Asia y parte de África. El norte de África, el oriente de Asia y toda Europa, incluyendo sus islas, vamos, ¿no? Entonces, cualquiera que viviese en los tiempos de Cristo sería impensable el hablar de derrocar al pueblo romano. Lo mismo va a pasar con Egipto en este entonces, que también va a cubrir una extensa región, ¿no? Y de la cual, pues realmente la victoria de Faraón sería fácil, ¿no? Discúlpeme usted la expresión, es como pisar una hormiga con el dedo pequeño de mi mano, prácticamente, ¿no? Entonces, creo yo que en cierto sentido entiendo, aunque no justifico la reacción, el miedo de Israel, la reacción de la murmuración. ¿Por qué? Porque comienza una murmuración contra Moisés delante de Dios, ¿no? Y esto es muy grave. Discúlpeme usted si sueno muy persinado, pero esto es algo bastante grave, ¿no? ¿Por qué? Porque ellos empiezan a quejarse contra Moisés sin tener temor de Dios, delante de Dios, pese a que ahí estaba la columna, ahí estaba la manifestación de Dios. A ellos no les importa y empiezan a decir que les es mejor ser esclavos en Egipto que muertos en el desierto. Moisés, en una manera muy amorosa, porque la verdad es que creo yo se necesita mucha gracia y mucho amor, responde con una promesa: hey, por favor, ustedes quédense quietos y contemplen el poder de Dios, ¿no? ¿Cuántas veces nosotros, muchas veces, hemos murmurado contra nuestro hermano, contra nuestra hermana, contra nuestro líder, contra nuestro pastor, y lo hemos hecho en la iglesia misma, en el mismo grupo de oración, sin temor alguno de Dios? Y discúlpeme, le repito, discúlpeme si sueno muy exagerado, pero eso es algo muy grave y eso es algo muy delicado, ¿no? Me gusta mucho la postura de Job, porque a Job le llegan tragedias muy terribles, ¿no? Y es cierto, de repente Job maldice el día en que nació.
Pero hay algo que le reconozco a Job, que él expresa su malestar a Dios. De hecho, una de las críticas de sus amigos es, ¿cómo te atreves a hablarle así a Dios, no? Pero al menos Job es honesto, al menos él no anda con radiopasillo, ¿no? No anda con murmuraciones con otros amigos, etcétera, ¿no? Él es franco y él pues expresa su sentir a Dios, ¿no? El pueblo no hace eso, el pueblo empieza a confabular entre ellos mismos para tratar de hacer una especie de revuelta y desconocer la autoridad del mensajero de Dios, que es Moisés. Y bueno, eso ya está hablando de una división que se vuelve algo muy grave, ¿no? Tenemos que tener mucho cuidado con la trampa de las circunstancias. Israel, yo entiendo esta parte, le decía yo, es un pueblo que nació esclavo, que no conoció los tiempos gloriosos de Abraham, no conoció los tiempos gloriosos de Isaac, de Jacob, ¿no? Ni siquiera de José. Quizás sabían que estaban ahí por la historia de José, pero es una historia que ellos no habían vivido. Entonces, en realidad ellos no eran testigos del poder de Dios, ¿no? Lo único que sí conocían previamente era el poder de Faraón, ¿no? Y tan conocían el poder de Faraón que habían experimentado inclusive el castigo de Faraón, le repito, con esto de exigirle los ladrillos sin proveerles de la paja. También los israelitas conocían la severidad del desierto. No es fácil sobrevivir en el desierto. El desierto es un ambiente muy hostil, no tiene mucha agua, no tiene mucha vegetación, ¿no? Existen animales muy peligrosos. Todo eso Israel lo conocía, ¿no? Y por esto mismo creo yo Israel pues pone atención en todas estas cosas, tiene una mirada humana de estas cosas y obviamente dentro de esa mirada humana pues se concentra en la ventaja de la esclavitud, de ahí que pues expresan que es mejor ser esclavos en Egipto que muertos en el desierto. ¿Dónde estuvo el error? El error estuvo en no ver más allá. ¿Quién dijo que iban a morir en el desierto? ¿No? Esa sería la pregunta. Si yo llegase con Dios y le dijera, Dios, ¿por qué me has sacado de Egipto para matarme en el desierto? Dios me diría, ¿y quién te dijo que vas a morir en el desierto? Entonces tenemos que tener mucho cuidado porque es fácil caer en la trampa de las circunstancias, es fácil dejarnos llevar por lo que nuestros ojos ven y es muy fácil que evaluemos las cosas desde nuestra perspectiva humana, ¿no? Y entonces tratamos de tomar medidas humanas, ¿no? Tratamos de resolverlo todo desde nuestra pobre dimensión humana, ¿no? De lo que los psicólogos llaman el desarrollo humano y van a citarnos a Skinner y a Piaget, etcétera. Pero discúlpeme, frente a Dios todo eso es muy limitado y nos olvidamos del recurso más grande que tenemos, que es Dios mismo, ¿no? ¿Por qué? Porque al igual que Israel, solamente nos preocupa quién nos viene persiguiendo. Hay un faraón atrás de nosotros que nos viene persiguiendo y nos sentimos atrapados frente al mar que tenemos por delante, ¿no? Y eso es lo que nuestros ojos simplemente alcanzan a ver, pese a que hay una columna de nube y fuego que está a nuestro lado y que está para protegernos, ¿no? Viene la promesa de Dios ahí en el capítulo 14 a partir del versículo 15, donde Dios promete que va a dividir las aguas. A mí me gusta mucho este pasaje porque, le repito, Moisés le dice al pueblo, quédense quietos y vean el poder de Dios. Y entonces Moisés ora a Dios y la respuesta de Dios se me hace una respuesta muy interesante porque lo que Dios le dice a Moisés es, ¿qué me estás pidiendo? Dile al pueblo que avance, o sea, pon manos a la obra. Y esto muchas veces pega en mi corazón y creo que debe de impactar en nuestra vida porque muchas veces, y perdóneme que lo diga así, no lo digo con el ánimo de señalar a nadie, sería yo el primero en señalarme, muchas veces nos encanta venir a chillarle a Dios cuando Dios está desesperado, bueno, no sé si desesperado, pero Dios podría decirme, ¿qué me clamas, hijo? Da el primer paso porque yo estoy contigo.
Y nosotros no queremos dar el primer paso porque tenemos miedo a caer cuando Dios está con nosotros. No sé si usted sepa andar en bicicleta y si sabe andar en bicicleta, no sé si recordará el día que usted aprendió a andar en bicicleta. Yo me acuerdo el que me enseñó a andar en bicicleta fue mi hermano. Vivíamos aquí por el centro de la ciudad y nos salíamos a dar vueltas en la cuadra con la bicicleta y yo recuerdo mucho a mi hermano cómo él iba agarrando el manubrio y el asiento, ¿no? Y ahí venía corriendo conmigo. La verdad es algo que le agradezco mucho porque pues al pobre lo ponía yo a correr. Y obviamente cuando él me soltaba, yo inmediatamente empezaba a volantear el manubrio y muchas veces pues él se desesperaba así de, pues tranquilo, o sea, yo estoy aquí contigo, no, no te va a pasar nada, tú tienes que seguir pedaleando y mantener el equilibrio, ¿no? Y recuerdo muy bien la vez que venía platicando conmigo, yo venía pedaleando y me dijo, ¿ya te diste cuenta que desde hace rato ya no te vengo agarrando? Y yo sentí mucha emoción porque a partir de ese momento sabía yo andar en bicicleta. Esto creo yo ilustra muy bien lo que a veces nos pasa con Dios, donde quizá tú y yo no sentimos la presencia de Dios o la fortaleza de Dios o la asistencia de Dios, pero eso no significa la ausencia de Dios. A Dios no hay que sentirlo, a Dios hay que creerle, ¿no? Y así como de repente yo venía pedaleando, sin darme cuenta que mi hermano me había soltado, pero que ahí seguía conmigo, creo yo que muchas veces Dios es así, ¿no? Entonces Dios pide a Israel que pase por la tierra seca. La tradición nos dice que es el Mar Rojo por donde atraviesa. El texto original nombra al mar Yam Suf, que significa el mar de cañas. Entonces, por ahí hay algunas teorías donde nos dicen que la otra vez estaba viendo un documental en el National Geographic, donde la persona establece que era el mar de Carrizos, que era un río por ahí por la región del Suez, donde el agua es poco profunda, donde se puede avanzar sin necesidad de nadar, aunque es un poco pantanoso y dice, bueno, ya el mover a tanta gente ya era un prodigio, ¿no? Pero las aguas no eran profundas, lo que hacía difícil era el terreno lodoso y los carrizos. Yo lo que le puedo decir es que si la Biblia nos narra que viene un ejército atrás y que el ejército una vez que entra en esta tierra, que por cierto estaba seca, nunca habla de una tierra lodosa, de un pantano, dice que Dios vuelve a retraer las aguas y que inunda el ejército. Yo no creo que haya sido un riachuelo de carrizos. No le puedo decir a ciencia cierta si fue el Mar Rojo, ¿no? La tradición ha eh, traducido que es el Mar Rojo, ¿no? Pero la realidad es que tuvo que haber sido un mar profundo y no hace mucho se descubrió en Egipto, cerca del Mar Rojo, se descubrieron restos de ruedas de carro en el fondo del mar, ¿no? Entonces, bueno, pues creo yo que es claro que tuvo que haber sido en aguas muy profundas y no vale la pena el restar poder y prodigio al milagro que Dios hizo, ¿no? Lo triste de esta historia es que a pesar del milagro del cual Egipto también es testigo, porque los egipcios también vieron la columna, de hecho ellos no podían atacar a los hebreos porque la columna servía como barrera. Ellos también ven cómo el mar se abre, de hecho ellos persiguen a los hebreos con las aguas retiradas, pues tienen todavía este corazón de perseguir a Israel, ¿no? Y es entonces cuando Dios, pues, asestará el golpe final, ¿no?
Dios se manifiesta en columna con dos propósitos. Le decía yo, por un lado es una muralla que protege y que ilumina a los israelitas, los va guiando, pero por otro lado es una muralla de protección y tiniebla contra los egipcios. Si leemos el pasaje, dice que para los egipcios había tinieblas, ¿no? Pero había luz para con los israelitas, ¿no? Es este pasaje que le mencionaba yo, donde Moisés empieza a orar al pueblo, perdón, empieza a orar a Dios y Dios le dice, ¿qué oras a mí? Dile al pueblo que avance. Y entonces en esa orden, Moisés dice que extiende su mano, extiende su vara y el mar es abierto. Y esto pues nos habla de una gran fe, ¿no? Si yo le dijera a Dios, Señor, ¿ahora qué hacemos? Y Dios me dice, pues, ¿qué hemos de hacer? Dile al pueblo que avance. Yo no sé si hubiese tenido la fe suficiente como la tuvo Moisés. Creo que aquí Moisés nos da una gran lección, ¿no? Porque él no replica nada. Recuerde que cuando Moisés es comisionado, replica 3 veces y en este momento vemos también un cambio en la vida de Moisés porque inmediatamente él no se detiene a ver las circunstancias, él extiende la mano, Dios envía un fuerte viento y el milagro se lleva a cabo, sucede, ¿no? Pasan más de 2 millones de personas en una noche. Estamos hablando de que para que esto ocurra, se estima que el mar tuvo que haber sido abierto en un ancho de 2 kilómetros. Maravilloso, ¿no? Sé que científicamente no tiene explicación. A Dios no lo podemos entender desde la ciencia, eso nos queda muy claro, ¿no? La Biblia no es un libro científico, es un libro teológico. No podemos tratar de hacer una crítica científica de algo que trata las maneras teológicas, ¿no? Egipcios persiguen a Israel. ¿Por qué? Porque me queda muy claro que ellos siguen enganchados contra Israel y no se dan cuenta que están peleando contra Dios, ¿no? Y entonces los carros se atascan, los carros no pueden pasar este terreno y ellos, los egipcios, deciden regresar porque se dan cuenta que no van a prosperar, al menos no en carros, quizás estarían pensando en seguir a pie y viene la destrucción de los egipcios. No hay tiempo para que regresen. Moisés nuevamente vuelve a extender su mano y las aguas se vuelven a retornar a su lugar, sepultando a los egipcios. Dios ha emitido su juicio contra Egipto y Dios le ha respondido a Faraón, ¿quién es ese tal Jehová para que tenga yo que obedecer? La palabra no nos menciona si ahí estuvo presente Faraón o no en ese momento. Sabemos que Faraón ordena y organiza la persecución. Muchas veces nos podemos ir con las películas y de repente en las películas podemos ver que Faraón estaba ahí, ¿no? Pero en realidad la palabra no nos lo dice. Y bueno, viene la salvación de Israel, ¿no? Ante lo mostrado, Israel, después de pasar por el mar en seco, pues decide escuchar a Moisés. Moisés expresa una gratitud a Dios a través de un cántico de alabanza, un cántico muy hermoso, ¿no? Donde habla de cómo Dios destruyó los carros y los caballos del faraón. Y este cántico servirá como memorial, lo vamos a encontrar también dentro del libro de los Salmos, será un memorial para recordar la liberación de Dios y la soberanía de Dios, ¿no? Me encanta el final del cántico cuando dice Jehová reinará eternamente y para siempre. Me encanta el lenguaje poético de la Biblia donde siempre hay estos paralelismos, ¿no? De ideas que pueden contrastarse o reforzarse, ¿no? Que a simple vista parecieran redundantes, pues eternamente es para siempre, ¿no? Pero es que es una manera poética de establecer una verdad. Jehová reinará eternamente y para siempre, ¿no? María también dirige ahí a las mujeres en un cántico de alabanza. En algunas versiones lo van a encontrar como Miriam, en otras versiones como María, la hermana de Moisés.
Si hacemos un poquito el repaso de la historia ya para ir cerrando esta sesión, recuerda que una se manejan dos fechas probables del Éxodo. Una sería 1450-1423, la otra que le mencionaba en la primera sesión sería del 1300 aproximadamente con Ramsés II. Pero tomemos, por ejemplo, esta primera teoría, ¿no? La del reinado de Amenhotep. Es decir, estaríamos hablando de que Amenhotep II sería el faraón con el cual Moisés tuvo audiencias. Este faraón, Amenhotep, era muy conocido por ser amante del deporte y de la rigidez militar, ¿no? Él va a seguir en el poder después del Éxodo, si es que el Éxodo se da en esta fecha. Y es gracioso porque él no registra en la historia egipcia sus campañas, dentro de sus campañas militares no registra el incidente con los israelitas. Y de ahí mucha gente ha dicho que la historia de Israel no puede ser cierta porque no lo registran los egipcios en su historia, ¿no? Pero tenemos que tomar en cuenta que los reyes de muchas naciones nunca van a registrar sus derrotas, ¿no? El hijo de Amenhotep II, que es Tutmés IV, anhelaba el trono y narran las crónicas de la historia egipcia que él soñó que los dioses le darían a él el trono si limpiaba la esfinge. Él no podía ser el heredero del trono porque no era el primogénito, no era el legítimo, por así decirlo, no era el primogénito de Amenhotep. Sin embargo, Tutmés IV va a llegar, va a ser la dinastía, si no me equivoco, es la 18. Él va a llegar al trono, pero no se tiene registro de por qué no llegó, y eso es algo muy curioso, ¿por qué no llegó al trono el primer hijo de Amenhotep II? No nos lo dice la historia egipcia, pero si es el faraón del cual se habla en el libro del Éxodo, pues la razón por la cual su primogénito no llegó al trono es porque fue muerto precisamente con la muerte de los primogénitos. A partir del siglo XV a.C., Egipto va a perder fuerza sobre la región de Palestina. Le repito, era una nación que gobernaba una extensa región, dentro de ellos lo que se conoce en estos tiempos como Canaán, hoy Palestina, donde se encuentra ubicado la nación de Israel. Egipto va a perder fuerza sobre esa región, justo coincide con el tiempo en el que Israel la va a adquirir, como la tierra prometida, ¿no? Para terminar, ¿qué enseñanza nos deja este pasaje? Faraón nos da dos lecciones muy importantes. Lo que implica no reconocer a Dios, lo que podría implicar todo el sufrimiento de caminar en una necedad de no reconocer a Dios, y el juicio venidero. Nos guste o no, yo sé que las nuevas generaciones esto lo toman como algo muy incómodo, inclusive hasta retrógrada, pero nos guste o no, Dios vendrá a juzgar a vivos y muertos. Y si tomamos una postura como la de Faraón, creo que sería lo menos indicado. Moisés también nos deja dos lecciones muy importantes, porque él nos está mostrando constantemente la soberanía de Dios y nos muestra que aunque las circunstancias parecieran decir todo lo contrario, Dios siempre tiene el control. Mi hermano, mi hermana, agradezco mucho que pues haya participado conmigo en esta quinta sesión de este curso de la Escuela de Desarrollo Cristiano, el libro de Éxodo. Nos veremos próximamente para lo que sería la sexta sesión. Dios me lo bendiga mucho. Déjeme hacer una oración breve para dar por concluida esta sesión. Bendito Padre, Señor, te damos muchas gracias, Padre, por, Señor, tu palabra que es maravillosa. Te pedimos, Señor, que seas tú depositando estas verdades en nuestros corazones, Padre, y que podamos, Señor, caminar, Señor, en novedad de vida, Dios Padre, confiados, Señor, en que tú estás con nosotros en todo tiempo. Gracias, Padre, por permitirme el privilegio de poder meditar en esto y compartirlo con mis hermanos en Cristo Jesús. Amén. Muchas gracias, mis hermanos. Que Dios les bendiga.